¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Buen inicio de semana. Bienvenido a Conclusiones. El día de hoy estaremos hablando de dos temas. Dos temas sumamente importantes, sobre todo este primero, en Venezuela. La muerte, y le voy a decir, solo por un tema de protocolo, solo por eso voy a decir presunto asesinato como consecuencia de tortura. Digo presunto, le digo por un tema de protocolo, ¿no? Porque diferentes voces prácticamente confirman que esto es así. Pero para no adelantarme a las investigaciones que se llevan a cabo. Presunto asesinato como consecuencia de tortura en Venezuela del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. ¿En qué contexto? No hace mucho tiempo, un colega mío venezolano, Vladimir Villegas, usted lo conoce muy bien, le preguntaba, ahí sentado, al fiscal del régimen, Tarek William Saab, ¿en Venezuela se tortura? Y como ya es costumbre, no hubo respuesta clara. De cualquier forma, evitó dar una respuesta clara y contundente. No pudo dar un no o un sí. ¿Cómo son las cosas? La respuesta está dada, ¿no? Yo creo que no habría ya ni que preguntarlo. Ese sería el primero de los puntos a rescatar. A veces cuando los funcionarios no quieren responder, la realidad lo hace, y de forma mucho más contundente. Pero además, ¿hace cuánto tiempo se fue la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU y expresidenta Michelle Bachelet de Venezuela? ¿Hace cuánto? Hoy dice estar muy, muy preocupada. Mire usted lo que pasó. Se acaba de ir. Y ahora esto. Vamos a hablar con su esposa. Y vamos a hablar también con Tamara Suju, que tiene mucha información. En particular sobre este caso. En donde terminaron presuntamente asesinándolo después de torturarlo. Se les pasó la mano. Ahora la pregunta es, todos los demás casos de tortura en donde no se les ha pasado la mano, ¿qué? Se tiene que llegar a este extremo en el que un hombre pierda la vida, una familia pierda a un padre, a un esposo, para que reaccione la comunidad internacional, para que el Grupo de Lima se manifieste, para que la Unión Europea, para que México por primera vez mande un comunicado en el que se preocupa por el tema de derechos humanos en Venezuela. Tiene que haber muerte cuando hay miles y miles de denuncias de tortura, documentadas por organizaciones no gubernamentales, documentadas y presentadas en la Corte Internacional de la Haya. Hoy es que se manifiestan. Hoy es demasiado tarde. Si no, pregúnteselo a la familia de Rafael Acosta Arévalo. Y el segundo tema que estaremos hablando hoy es Colombia. ¿Y dónde está Santrich? ¿En dónde está? ¿A dónde se fue? ¿Por qué se fue? Si no es culpable de nada, no lo dijo. ¿Y su trabajo como legislador? ¿Qué pasó? Nadie sabe, y hasta ahora nadie supo. Iniciamos Conclusiones en Venezuela entonces. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu Acosta tortura. Numeral conclu Acosta tortura. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, conclu Acosta tortura, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando en esta parte del programa. Le decía yo, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba en situación de reserva activa, murió este sábado bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Un día antes, Acosta compareció ante un tribunal militar, acusado de confabular para asesinar a Nicolás Maduro. Pero lo hizo, según alega su defensa, en silla de ruedas.
incapaz de hablar y presentando claros signos de tortura. Tanto así que el juez lo mandó a un hospital militar. Demasiado tarde, porque ahí murió. Juan Guaidó, que reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, denunció que se trata de un asesinato por torturas. Su caso, dice Naciones Unidas, también puede constituir una desaparición forzada, que está prohibida bajo la ley internacional, ya que fue detenido el 21 de junio. El 21 de junio. Y estuvo con paradero desconocido durante una semana. ¿Se da cuenta cuántas violaciones hay ahí? A los derechos humanos, al debido proceso, al derecho de defensa, al acceso a sus abogados. ¿Se da cuenta cuántas violaciones hay? Antes de una tragedia como esta, antes de un presunto asesinato. Y todas estas alertas no sirvieron para nada. Osmari Hernández nos amplía la información de este caso. Osmari. Fernando, muy buenas noches. La conmoción y la indignación se mezclan en los venezolanos hasta el punto que hasta la sede de la Comandancia General de la Armada han hecho llegar coronas fúnebres en las cuales no solamente recuerdan al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, sino en las cuales también exigen justicia ante las autoridades. Justamente el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció este lunes para confirmar la medida privativa de libertad contra 2 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que había solicitado el Ministerio Público, que fue designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente. Allí califican el hecho como un homicidio preterintencional. Esto significa que se le ocasionaron lesiones, no con la intención de quitarle la vida, pero eso fue lo que ocurrió finalmente. Y sobre este tema se pronunció Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que vale decir, Fernando, había dicho el miércoles pasado que tanto el capitán como otros funcionarios militares y policiales se encontraban a buen resguardo. Escuchemos. Condenamos absolutamente el uso de la violencia y que se investigue lo que se tenga que investigar y que los responsables asuman su responsabilidad ante la Constitución, las leyes de la República y ante nuestro pueblo. No queremos tapar absolutamente nada. No ha sido nuestra intención ni jamás será. Destacaba la diputada Delsa Solórzano que es fundamental que la investigación se extienda no solamente a los presuntos autores materiales, sino también a quienes podrían haber sido los autores intelectuales de este hecho, especialmente considerando que el capitán fue detenido en una condición en la cual, de hecho, intentó escapar al momento de la aprehensión y luego al momento de la audiencia se presentó en silla de ruedas y además se desmayó. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en este sentido su abogado, Alonso Medina Roa. Según el acta policial, al momento que es abordado por funcionarios policiales, él sale corriendo. Es decir, que tenía perfecta capacidad de movilidad. 8 días después es presentado ante el Tribunal Militar Tercero de Control o es llevado ante ese tribunal en una silla de ruedas, donde no tenía ninguna posibilidad de movilizar sus manos, sus piernas, y con evidentes rasgos de tortura. Es ahí cuando el juez se percata las condiciones en las que se encuentra el capitán Acosta Arévalo y ordena su traslado inmediato al Hospital Militar Vicente Salia, conocido como el Hospitalito, en el Fuerte Tiuna. Luego, al día siguiente, se conoce la noticia del fallecimiento del capitán. Es evidente que las condiciones, la situación es producto de las torturas. El presidente de la Asamblea Nacional y también reconocido como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó para este viernes 5 de julio una movilización en rechazo a este hecho desde la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el este de Caracas y con destino a la sede del DIGESIN, la División de Contrainteligencia Militar que tenía en su poder al capitán Acosta Arévalo. Fernando. Osmari, muchísimas gracias por la información desde Caracas. La esposa de Acosta está reclamando su cuerpo, pero no se lo entregan. Ella es mi invitada esta noche. Mi más sentido pésame a Valesca Pérez, viuda del capitán de corbeta de la Armada venezolana Rafael Acosta Arévalo. Valesca, lo siento mucho.
Gracias por este tiempo en un momento tan difícil. No sé si me escuche Valesca, creo que me escucha, yo no estaba escuchando a Valesca, pero bueno, me imagino la respuesta. Un tema sumamente doloroso. Valesca, ya había, sí, escucho ahora. Okay. Ya había muchas señales, Valesca, de que las cosas... Muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias por acompañarme, ya la escucho ahora. Gracias a usted. Valesca, ya había muchas señales de que las cosas no estaban siendo manejadas como debían manejarse. Estaba desaparecido prácticamente su esposo, que en paz descanse, en ese momento. ¿Qué fue lo que les dijeron? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Con quiénes hablaron? Porque es muy importante aquí establecer también la cadena de mando. Aló, Valesca, ¿me escucha? Aló, Valesca, ¿me escucha? Tenemos un problema de comunicación con Valesca. Déjeme hacer una pausa. Regreso un momento para hacer esta entrevista. Valesca, ¿me escucha? Sí, yo la escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, ya la escucho bien. Muchas gracias. Valesca, le preguntaba, ya había muchos signos, había muchas señales de que las cosas no estaban siendo manejadas como debían haber sido manejadas. Me refiero a que su esposo estuvo prácticamente desaparecido, que no se dio una razón de él, aunque la pidieron usted y su abogado. ¿Con quiénes hablaron? Es muy importante entender la corresponsabilidad que hay aquí en la cadena de mando, desde la acción de secuestrarlo literalmente, al no dar parte de su paradero, ni acceso a su defensa, ni a que usted como su esposa supiera dónde estaba, hasta este trágico acontecimiento. ¿Qué pasó en ese momento cuando ustedes preguntaban, con quién preguntaron, con quién hablaron y qué les decían, en dónde estaba? Fernando, cuando la desaparición forzosa de mi esposo, el día 21, no tuve más contacto con él. En medio de la situación, personas alrededor, donde fue en el centro comercial Buenaventura, vieron una cantidad de funcionarios del DGCIN y el SEBIN. Y fue allí cuando nos dimos cuenta de que se los llevaron detenidos en medio de golpes, ¿no? En vista de todo eso, nosotros empezamos a rodar por las redes, empezamos a hablar, noticiero, y decir pues que no tuve más contacto con él en el momento de la desaparición, que el día fue 21. Después, como aproximadamente 6 días más tarde, después de tanta presión por las redes sociales, sale al mediodía en una rueda de prensa Jorge Rodríguez diciendo de que efectivamente habían agarrado a unos militares y lo estaban acusando por terrorista y magnicidio. Jorge Rodríguez sale, da esta confirmación, pero ustedes ya habían hecho el intento de contactarlo. Sí, Tienen que ejercer presión a través de las redes sociales. Sí. Cuando por fin logran contactarlo, ¿quién puede hablar? ¿Alguien logra hablar con él? Valesca, ¿usted logra hablar con él? ¿Su abogado logra hablar con él? ¿Y qué les dice cuando por fin logran establecer contacto? No, yo no llegué a hablar con él más. La última conversación que tuvimos fue que él me dijo que se iba a reunir con unos amigos, una reunión social, y yo no tuve más contacto con él. Nadie tuvo más contacto con él. Su salud en ese momento era perfecta. Sí, su salud era perfecta. Su esposo se ve un hombre joven, se ve un hombre, ninguna duda de que el deterioro
de su salud hasta el punto de llevarlo a la muerte se ocasionó durante los días en que estuvo bajo la custodia de las autoridades, por decirlo de alguna forma, porque ya no sé ni cómo llamarles, pero de estas personas que lo secuestraron, que lo detuvieron, que se lo llevaron. El deterioro es evidente y claro, no hay manera de justificarlo, que fue durante esos días que se dio el deterioro de su salud. Claro, no hubo manera, que fueron torturas hasta llegar hasta que lo asesinaron, pues. El día que Jorge Rodríguez da la rueda de prensa, eso fue al mediodía, en la noche sale Diosdado con voz de burla. Sale diciendo de que están detenidos, lo tienen resguardados y están declarando. Entonces dígame usted, señor Fernando, declarar que es torturar, resguardados que asesinar, porque eso fue lo que hicieron. No puede ser posible que después de 48 horas, cuando lo presentan a los tribunales, fíjese que a él lo presentan aproximadamente como a las 10 de la noche, en el segundo lote. Y él llega a los tribunales en silla de ruedas, de una manera que no podía hablar, no se podía expresar. Lo único que él pedía era auxilio. Era lo único que pedía mi esposa, era auxilio. O sea, ¿qué puede decirme usted respecto a eso? ¿Usted cree que cuando el juez ve las condiciones como está mi esposo, que se cae, es cuando decide trasladarlo al hospitalito? En el Fuerte Tiuna, eso no es un hospital, eso es un ambulatorio. ¿Qué le pueden prestar allí asistencia? Ninguna. Lo dejaron morir. A morir junta de tortura. Lo asesinaron. Este señalamiento es muy importante, lo que está mencionando Valesca acerca del lugar al que llega el hospitalito en Fuerte Tiuna. ¿En qué condiciones llega Rafael Acosta Arévalo? ¿Y qué necesidades médicas requería? Es decir, para que un juez determine hay que moverlo, hay que llevarlo de inmediato al hospital, es porque el deterioro, el daño es visible, tan visible, que en medio de un proceso el juez decide llevarlo a un hospital. Es decir, es una emergencia. Y como lo decía Valesca, el hospitalito Fuerte Tiuna prácticamente es un ambulatorio. No tiene las condiciones de una clínica al 100%. Esto era muy importante, quiero subrayarlo, porque aquí hay una cadena de mando, y perdón, Valesca, que insista tanto en saber cada paso, pero hay una cadena de mando. Ya lo escuchamos, usted lo decía, Diosdado Cabello hace mención directa a aquellos que dice que tienen resguardados. Hay una corresponsabilidad aquí de las autoridades que asumen control sobre estas personas que están secuestradas o detenidas o como le quieran llamar. Valesca, déjeme marcar una pausa. Regreso en un momento para seguir hablando con usted porque quiero entender qué es lo que les han dicho sobre el cuerpo de su esposo. ¿Por qué hasta el día de hoy no se los han entregado? ¿Y por qué hasta el día de hoy no tenemos un parte médico, una necropsia de ley que nos diga cuáles son las causas de la muerte? Vamos a regresar con eso porque hay un clamor internacional para que se haga una investigación independiente, para que se haga una autopsia de ley independiente. La misma Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, lo ha dicho, ¿no? Regreso entonces con esto que es el asesinato presunto, y se lo digo de nueva cuenta, lo digo por protocolo, no por otra cosa, porque aquí hasta las voces oficialistas han tenido que salir a aceptar. Hay 2 personas que ya están en proceso, de acuerdo a lo que dijo el mismo Tarek William Saab. Aquí hasta ellos han quedado al descubierto, aceptando con claridad, no solamente que se tortura, sino que se llega a asesinar a través de la tortura en Venezuela.
Aunque William Saab no haya dado la respuesta, esta cara, este caso y este rostro lo dicen. Grábeselo bien, comunidad internacional. Regreso. Aparte de algunos comestibles, de este. Somos CNN. Continuamos con Valesca Pérez, viuda del capitán de corbeta de la Armada venezolana Rafael Acosta Arévalo, asesinado como una consecuencia de tortura. Y le agrego por protocolo, presuntamente. Le preguntaba a Valesca qué saben o qué respuesta han tenido a la petición de poder recuperar el cuerpo y qué se sabe de cualquier necropsia, autopsia de ley que se haya o no hecho. ¿Qué saben ustedes? Aló, Fernando. Sí, Valesca, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Bueno, el cuerpo de mi esposo no me lo han entregado todavía. 72 horas y no me han dado respuesta. Ayer faltaba una firma, hoy la juez no fue. Las personas que estaban allí no sabían nada. Todavía yo no sé nada. Le exijo a ellos que no se burlen del dolor ajeno, no se burlen de mis hijos, de los familiares. 72 horas, Fernando, y todavía no he recibido respuesta de ellos. No sé dónde está el cuerpo de mi esposo. Han pasado 72 horas y no sabe nada Valesca Pérez del cuerpo de su esposo, de Rafael Acosta. Esto es responsabilidad directa del régimen, responsabilidad directa de las autoridades. Un llamado a Tarek William Saab a responderle a Valesca Pérez sobre el cuerpo de su esposo. Han pasado 72 horas y aún no sabe nada. ¿Qué sabe Valesca Pérez acerca del informe médico por las causas de muerte? ¿Hay alguno? ¿Les han entregado algo, Valesca? No se sabe nada del informe médico. Y tú sabes lo más triste, Fernando, de todo esto. Lo más triste. Que mi esposo desde el 21 desaparecido. Se supo después más de 6 días por las redes sociales. Y que ahora imputaron a dos. En 42 horas. Eso no se lo creen ellos. Es lo más triste de todo. Sin embargo, te voy a decir algo, Fernando. Sin embargo, Chávez, cuando dio el golpe de Estado, cientos de personas murieron y se le respetó la vida. Se le respetó la vida. Fue a prisión por un tiempo y luego fue presidente, pero se le respetó la vida. Matando a cientos de personas. Es lo más triste. Valesca, es cierto lo que dice, pero ¿sabe qué es lo más triste, Valesca? Lo más triste es que llevamos años escuchando tragedias. Lo más triste es que llevo años entrevistando familiares de jóvenes que han muerto, entrevistando familiares de personas que han sido detenidas, desaparecidas, forzadas. Tengo años entrevistando a personas que denuncian tortura. Tengo años denunciando el no accionar por parte de la comunidad internacional. Porque repudios hay muchos. Como lo decía la alta comisionada, conmocionada. México lamenta la muerte. La Unión Europea repudia. Pero usted hoy no tiene a su esposo.
Y te voy a Y decir su algo, hija perdió un padre. Fernando. Dígame. Disculpa que te interrumpa. Mi esposo fue un hombre correcto, intachable, en todo el trayecto de su vida militar. No lo estoy diciendo yo, lo dicen los testimonios de sus amigos, sus compañeras, su alterno, lo dicen ellos. Mi esposo fue asesinado, pero no por ladrón, no por corrupto, por héroe, por héroe. Desde aquí, Valesca, no tengo palabras que puedan servirle en este momento, darle visibilidad a su caso, hablar claro y fuerte como es y como son las cosas, a ver si se sacude la conciencia de alguien por ahí. Lo siento en el alma, Valesca. Lo siento en el alma. Por favor, cuente con un servidor para darle seguimiento, para meter presión, para hacerse escuchar, porque para eso es que hacemos este trabajo. Lo siento mucho, Valesca, no sé qué más decirle, de verdad. De verdad. Le mando un fuerte abrazo de apoyo, de soporte, de solidaridad, también de luto, pero aquí seguiremos empujando, Valesca, para que los responsables, todos, los intelectuales, la cadena de mando y todos los que participaron desde el momento en que su esposo Rafael desapareció, desde ahí hasta su muerte, que todos paguen. Que todos paguen. Valesca, gracias por su tiempo. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¿oíste, Fernando? Y voy a seguir luchando, Y el nombre de mi esposo va a quedar bien alto. Gracias, Valesca. Gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Fernando. Gracias. Gracias. Hago una pausa, vengo. Se acelera la carrera electoral de 2020 en vivo desde Detroit. 20 precandidatos, 2 grandes noches, los debates presidenciales demócratas de CNN, el 30 y el 31 de julio, solo en CNN. CNN Dinero es de Corbeta, alias Gonzalo, Rafael Acosta Arévalo, que es el capitán de Corbeta. Todos estos están detenidos, llamados, algunos inclusive ellos los nombran y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver en la operación, sino que ellos los nombran, pero nosotros a todos están ahorita a buen resguardo de las autoridades, declarando, sumando lo que tengamos que sumar. Diosdado Cabello, ¿qué tiene que decir ahora de su a buen resguardo de las autoridades? Vimos la declaración al principio del programa, ¿no? Que se investigue a quien se tenga que investigar y aquí no queremos estar ocultando nada. No, el tema no es si ocultaron, no ocultaron, el tema es que asesinaron a alguien.
que usted dijo estaban a buen resguardo de las autoridades. Usted garantizó que había un buen resguardo de las autoridades. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hay que decir, Diosdado Cabello? El miércoles pasado estaba asegurando esto. ¿Y hoy? Y hoy hay más sangre en sus manos. Vamos con la abogada Tamara Sujo Roa. Ella es especialista en derechos humanos. Es directora ejecutiva del Instituto CASLA, el Centro de Estudios para América Latina. Está en Washington, afortunadamente. Tamara, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Gracias por acompañarme, Tamara. Hola, Fernando, buenas noches y bueno, muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Al contrario, gracias a ti, Tamara. Mucha información. Estuve leyendo tu hilo en Twitter de todo lo que llegaste a saber del caso lamentable, caso terrible, caso de Rafael Acosta. Pero sé que estás en Washington y también hay algo de este caso que has tratado el día de hoy. Cuéntame con quién y qué te han dicho, Tamara, porque, bueno, ahora profundizamos, pero cuéntame, ¿qué te han dicho? ¿Con quién has estado hablando del caso de Rafael Acosta? Yo estuve hoy en la Organización de Estados Americanos precisamente entregando el primer informe sobre la masacre de los Pemones, ¿no? Del pueblo de la etnia Pemón en Venezuela en febrero de este año. Y estuvimos, por supuesto, comentando sobre este caso, la tortura. Y te quería comentar una cosa, Fernando. Yo tengo información que me hicieron llegar hoy por el malestar interno que hay en este momento dentro de la estructura represiva, que no todos son tan malos o son malos, y hay muchos que no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Y fíjate que a mí me contaron hoy que este grupo de detenidos que tenía 7 días desaparecidos desde el 21 de junio, es más, mientras Bachelet estaba en Venezuela, a él lo estaban torturando. Mientras Nicolás Maduro la estaba recibiendo en Miraflores, a este grupo de militares los estaban torturando. Y es muy... yo considero que las declaraciones de la alta comisionada hoy, felicitando al fiscal por la investigación que había abierto, me parece insólita. Y primero me parece insólita porque él forma parte de esa cadena de mando represiva y torturadora por omisión y por incluso inducción. Y segundo, porque lo está felicitando, ¿por qué? Por hacer su tarea. Porque es que no es que el presidente Maduro tenía que decirle en la parte de su estructura a Tarek William Saab lo que tenía que hacer. Es que él de oficio tenía que inmediatamente abrir una investigación, sin que nadie se lo ordenara, ¿no? Pero lo que quería comentarte es que yo recibí la información de que este grupo de oficiales, luego de ser detenidos, fueron llevados a unos centros clandestinos de tortura. Y es muy grave porque yo vengo denunciándolo hace tiempo, que no solamente existen centros clandestinos de tortura, sino que hay otros lugares a donde los llevan para torturarlos y que la gente no los escuche. Y yo tengo la información de que ellos los trasladaron a un lugar en Sorocaima, que es en las cercanías de La Mariposa, en Caracas, en las afueras de Caracas, para colgarlos de los árboles al grupo de oficiales que fueron detenidos. Me contaron que los colgaron de los árboles con la cabeza envuelta en cartón, tal y como salió en el video del teniente Dugarte, de aquel militar que estaba esposado con las manos atrás y con los ojos vendados por cartón. Y una vez colgado en los árboles de esta manera, uno atrás del otro, comenzaron a golpearlos muy fuerte en la cabeza, con palos, con las culatas de las armas, los golpearon en todo el cuerpo y además jugaron al tiro al blanco con ellos, de tal manera de que producían sonidos de disparos muy cerca de los oídos, de uno tras otro de todos los compañeros que estaban en ese momento colgados y detenidos. Este tipo de torturas, Fernando, y lo último que yo he investigado y llevado ante la Corte Penal Internacional del año 2018 y de lo que va de año, puedo decirte que hay algo que yo siento que es nuevo, y es
que ellos están tratando de transmitir que son más crueles que antes, ¿no? Y que no tienen ningún tipo de parámetros en cuanto a hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar. Que hoy en día no les importa si se les desmayan y tienen que revivirlos con shock eléctricos, como tengo denuncias en la corte de que hay personas que se han perdido el conocimiento o incluso se les han ido en las torturas y ellos han revivido para seguirlas torturando. Y la información de que últimamente, los últimos meses, han estado acompañados por cubanos. La información que tengo es que este grupo de oficiales, la tortura de este grupo de oficiales fue presenciado por oficiales cubanos. Cada día se evidencia más cómo el régimen de Cuba está en la represión en Venezuela, en la aplicación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, está involucrado el gobierno cubano. Este sitio se repite, hay otro en Macarao, donde llevan a detenidos del DGCIN y los cuelgan en los árboles y los torturan de esta manera. Luego los trasladan a la sede del DGCIN en Boleíta, y ahí les aplican la dosis de electroshock, de asfixias con bolsas plásticas, las golpizas que les dan en los genitales, Fernando, cómo les destrozan los dedos de las manos, de los pies, porque los shocks eléctricos, cuando a ti te ponen electricidad, por ejemplo, debajo de las axilas, la onda se expande y te llega hasta las uñas, te puede incluso hasta reventar las uñas. Yo creo que ya ellos no se miden. Y otra cosa que te quería denunciar, porque yo invito al equipo de Bachelet, que va mañana al DGCIN, según la información que tengo, que ya pintaron todas las paredes, acomodaron los baños, le pusieron lavamanos y le pusieron una alfombrita a la entrada que dice bienvenida. Yo invito al equipo de Bachelet a que vaya al sótano 2 del DGCIN mañana. En el sótano 2 hay una cava donde se refrigera, ellos refrigeran comida, pero que es una cava grande, y ahí están metiendo a los detenidos desnudos. Y los meten desnudos y los encierran hasta que se deshidratan, hasta que la musculatura les duele y hasta que se desmayan. Y después de esto, los llevan a un camión, que es un camión de esos que traslada dinero, ¿cómo es que se llaman? Camión de vehículos para trasladar dineros, ¿no? Sí, un camión blindado. Exacto, un vehículo blindado que tienen parado en el sótano 2. Y ahí los encierran, y como no se escucha nada de lo que dicen ni de lo que gritan, pues ahí los torturan de forma terrible. Una vez que los sacan del camión... Oye, Tamara, perdón. Me tengo que ir por el tiempo, no por otra cosa, porque tengo otro invitado pendiente. ¿Tú estás en Washington todavía mañana? Sí. Continuamos mañana, ¿te parece? Para que podamos seguir dando todos estos detalles que sirven mucho en la denuncia, pero para documentar crímenes de lesa humanidad que además ya lo decíamos tú y yo antes de entrar al aire. Tamara, tenemos años denunciando estas cosas en la prensa y en el trabajo de personas como tú, defensora de los derechos humanos. ¿Te parece? ¿Mañana puedes? ¿Lo hacemos mañana de nuevo? De acuerdo, Fernando, claro que sí. Mil gracias. Entonces ya me despido temporalmente, te digo, nos vemos mañana. Mañana estoy de vuelta con Tamara Sujo, entonces aquí para seguir ampliando todos estos detalles y toda la data y la información que tiene, que es espeluznante, tristemente. Tamara, gracias. Por lo pronto descansa, pásala bien ahí. Era Tamara Sujo, mañana con nosotros. Regreso, le decía yo a Tamara, vamos a hablar ahora de Colombia, porque todo el mundo se pregunta, ¿dónde estás?